Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez de El Camino Dev. Bienvenido a un nuevo video en el cual vamos a crear un juego llamado Blazor Smack en Blazor desde cero. Este juego está basado en un juego llamado Whack-A-Mole o el juego de los topos y es bastante popular. Vamos a crear este juego desde cero, pero antes de esto te invito a suscribirte al canal y darle like a este video, ya que de esta forma me ayudas a seguir creando contenido de calidad más adelante. Dicho esto, comencemos. Ya me encuentro en Visual Studio y para iniciar este proyecto asegúrate de seleccionar la plantilla llamada Blazor Web Assembly App Empty, ya que si buscas como parte de las plantillas en Visual Studio, si buscamos el término Blazor, puedes ver que existen otras plantillas, por ejemplo esta llamada Blazor Web Assembly App, que contiene una aplicación de ejemplo. Nosotros no queremos esta aplicación de ejemplo, queremos una plantilla en blanco. También vas a poder observar una plantilla llamada Blazor Server App. La que tienes que seleccionar, te recuerdo, es esta llamada Blazor Web Assembly App Empty. Una vez dicho esto, vamos a dar clic sobre siguiente y le coloquemos a este proyecto Blazor Smack, que es el nombre de la demostración. Como parte de la configuración de la aplicación, seleccionemos que queremos configurar la aplicación para que utilice HTTPS y también que sea una Progressive Web Application. Una vez que hemos seleccionado estas opciones, damos clic sobre Create para crear el proyecto. Listo, el proyecto ha sido creado. Vamos a ir rápidamente al explorador de soluciones, que es este que podemos ver en pantalla. Y como queremos trabajar con una nueva página, como parte de este proyecto, vamos a dar clic derecho sobre esta carpeta llamada Pages. Vamos a agregar un nuevo componente Razor, aparece preseleccionado. Y vamos a cambiar el nombre de component por el nombre de nuestro juego, por ejemplo, Blazor Smack. Y algo muy importante es agregar, por ejemplo, una palabra como component, ya que si únicamente agregas Blazor Smack, que es el mismo nombre que colocamos al proyecto o a la solución, vas a tener algún tipo de problema. Entonces, importante que agregues alguna palabra adicional como component. Damos clic sobre agregar y ya tenemos este componente como parte del proyecto. Como queremos que este componente no sea un componente únicamente que podamos reutilizar, sino queremos que sea una página a la cual podamos navegar, vamos a agregar la directiva @page y entre comillas agreguemos una diagonal para indicar que va a ser la página principal. Y dado que esta va a ser la página principal, podemos eliminar este otro archivo llamado index.razor, que es la página inicial de la plantilla. Indicamos que sí queremos eliminar este archivo y ya con esto tenemos la página con la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a definir la parte de interfaz gráfica como parte de la página. En primer lugar vamos a crear un componente H1 o más bien una etiqueta H1 con el nombre de la aplicación que es Blazor Smack. A continuación vamos a crear un contenedor para la información que mostraremos al usuario. Vamos a indicar que este div va a tener una clase asociada llamada InfoContainer. Y como parte de este div que va a contener información para el usuario, uno de los primeros datos que queremos mostrar al usuario es el puntaje que lleva hasta cierto momento. Esto lo haremos con el texto score y a continuación utilizaremos una variable o un campo llamado score para mantener la puntuación del juego. Aquí tenemos un error debido a que esta variable no ha sido creada todavía. Vamos a crearla más adelante. Dupliquemos esta etiqueta y el segundo dato que queremos mostrar es el tiempo restante. Vamos a manejar este tiempo a través de un campo llamado currentTime. Una vez más, peguemos esta etiqueta y vamos a indicar que no queremos un texto como parte de esta etiqueta, sino únicamente el manejo de una variable llamada message. La idea de esto es que mostremos cierta información al usuario y que podamos manipular desde el code behind ese dato a través de cada uno de estos campos. Ahora vamos a crear cada uno de estos campos. Para crear estos campos tenemos que hacerlo ya sea desde esta sección llamada robocode. Podríamos declarar aquí las variables sin ningún tipo de problema. Pero lo que voy a hacer en esta ocasión es crear un archivo o una clase C# para poder manejar toda esta información y toda la lógica del juego desde el code behind. Entonces voy a ir nuevamente al explorador de soluciones
Y dentro de la misma carpeta llamada Pages, que es donde se encuentra el componente que hemos creado, voy a crear una nueva clase. Esta clase va a tener el mismo nombre que le hemos asignado al componente, es decir, Blazor Smack Component. Ok, ya tenemos nuestra clase creada, sin embargo, puedes ver que tenemos un error. Y el error básicamente nos está diciendo que ya existe esta clase en algún otro lugar. Y es que así se llama el componente que hemos creado anteriormente, que es este Blazor Smack Component. Para solventar esta problemática, tenemos que agregar una palabra clave llamada partial, que básicamente lo que hace es permitirnos trabajar con múltiples archivos que tengan el mismo nombre de la clase, para que al final se junten todos los archivos y sean compilados como si fuera una misma clase. Entonces con esto ya podemos empezar a definir cada uno de los campos que vamos a utilizar a lo largo del juego. Por ejemplo, el primer campo va a ser el campo llamado score, que vamos a inicializar con 0. Vamos también a crear un segundo campo entero llamado current time, que sea igual a 10. El propósito de este campo, current time, es especificar cuánto tiempo va a durar el juego. Podemos asignar un número más grande, pero para cuestiones de prueba voy a asignar un valor 10. También voy a declarar un tercer campo llamado hit position. El propósito de este campo es que podamos identificar cuál es el cuadrado en el cual aparece el topo en cierto momento. Vamos a crear también una variable tipo string llamada message, con el propósito de que podamos mostrarle al usuario algún tipo de mensaje en cierto momento. Y por último, un último campo llamado GameSpeed, que sea igual a 1000, por ejemplo. Y el propósito de este campo es que podamos controlar qué tan rápido aparece la figura como parte del juego. Ya que hemos creado nuestra clase parcial, donde manejaremos la lógica del juego, vamos a regresar rápidamente a la página. Y después de esta sección que contiene la información del juego, vamos a crear el div en el cual se va a dibujar toda la lógica del juego, es decir, donde se va a dibujar el tablero principal. Para ello vamos a asignar una clase llamada board y podemos probar el juego para ver que todo funcione correctamente. Listo, ya puedes ver aquí la información o el contenedor con la información del juego. También, si inspeccionamos los elementos visuales, puedes apreciar que tenemos en el árbol DOM una etiqueta llamada app, tenemos una etiqueta main y dentro tenemos cada uno de los elementos que hemos creado hasta ahora, incluido este div con la clase board. Vamos a agregar algunos estilos a esta clase llamada board para poder verla visualmente. Entonces regresamos a Visual Studio y como parte del explorador de soluciones tenemos una carpeta llamada www.root, donde tenemos una carpeta llamada CSS y finalmente un archivo llamado app.css, donde podemos agregar los estilos de nuestra aplicación. Vamos a crear el estilo para la clase llamada board. Vamos a indicar que queremos alinear el contenido de forma centrada. Queremos también utilizar un display flex. Esto es porque vamos a tener cada uno de los cuadrados como parte de esta clase board. También vamos a indicar que queremos un flex flow igual a row wrap para que los elementos, una vez que se llegue al límite de este contenedor, los elementos se desplacen a la siguiente fila en este caso y tengan ese formato de fila. Posteriormente un height igual a 600 píxeles. También un justify content igual a center. Y finalmente un ancho de 600 píxeles también. Para poder visualizar este elemento como parte de la interfaz gráfica, vamos a agregar un borde de 1 píxel de ancho con un solid black. Ok, probemos nuevamente la aplicación. Y ya podemos ver aquí el contenedor donde va a aparecer el juego principal. Vamos a centrar el contenido. Para ello vamos a modificar el elemento main que te mostré anteriormente, que forma parte del árbol DOM. Entonces, después de este elemento que hemos definido en el archivo app.css, vamos a indicar que queremos agregar algunas propiedades a el elemento main. Indiquemos que queremos una alineación centrada. También que queremos un display flex nuevamente, un flex flow
igual a column wrap, ya que queremos que los elementos aparezcan del contenido, de todo el contenido, es decir, de la página como tal, aparezcan en formato de columna. Es decir, primero el título, en una segunda fila que aparezca la información del juego y posteriormente en otra fila el tablero principal. Vamos a indicar también que queremos justificar el contenido de forma centrada y también un min height igual a 100V. Con esos cambios que hemos realizado, si regresamos a la página del juego, podemos ver que ya tenemos todo el contenido centrado de acuerdo a las especificaciones. Más adelante nos vamos a centrar en agregar un poco de diseño a este tablero. Por el momento vamos a centrarnos únicamente en la funcionalidad principal del juego. Una vez que hemos agregado estos estilos, vamos a agregar un nuevo componente llamado Square. Y esto lo vamos a hacer debido a que queremos que como parte del tablero aparezcan diferentes cuadrados donde vayan apareciendo estos topos. Y queremos controlar en cierto momento en cuál posición está siendo, cuál posición está siendo golpeada en cierto momento y también en qué posición debe aparecer o no debe aparecer el topo. Es por ello que vamos a crear un componente para poder manipular esto de una forma sencilla. Entonces vamos a ir al explorador de soluciones nuevamente y vamos a proceder a crear una nueva carpeta que se llame Components. Y como parte de la carpeta, agreguemos también un nuevo componente Razor, al cual vamos a llamar Square. Ok, tenemos ya entonces este código que es el código del componente. Pero también necesitamos agregar un modelo asociado a este componente para poder especificar cuáles son las propiedades que vamos a poder manipular como parte del componente. Entonces, vamos nuevamente a ir al explorador de soluciones, demos clic derecho, agreguemos una nueva carpeta y esta carpeta se va a llamar Models. Dentro de la carpeta Models vamos a crear una clase en la cual vamos a agregar diferentes propiedades. Esta clase se va a llamar, por ejemplo, Square Model. Ya tenemos aquí esta clase Square Model. La primera propiedad que nos interesa agregar es una propiedad privada booleana llamada isShown, que va a estar asociada a una propiedad. Posteriormente vamos a declarar una propiedad tipo entera que se llame id. El propósito de esta propiedad es que podamos saber cuál es o podemos distinguir cada uno de los cuadrados que aparezcan como parte del tablero, que cada uno de estos cuadrados sea único y que podamos identificarlos en cierto momento. También vamos a agregar una segunda propiedad que sea de tipo string y que se llame style. Esto con el propósito de que podamos manipular ciertos estilos de cada uno de estos componentes conforme lo vayamos necesitando. Y también vamos a querer o vamos a necesitar una última propiedad que sea tipo booleana que se llame isShown, al cual va a estar asociado este campo llamado isShown. Como parte de esta propiedad vamos a indicar un get para que retorne el valor de isShown. Y también vamos a especificar un set para realizar algunas acciones. Lo primero que vamos a hacer es asignar el valor del campo isShown de acuerdo a, al set que estemos realizando. También es muy importante aquí realizar algunas comprobaciones. Si isShown tiene un valor verdadero, entonces vamos a modificar esta misma propiedad llamada style o vamos a agregar un estilo nuevo a este componente a través del uso de esta propiedad style. Entonces, si esta propiedad tiene un valor verdadero, agregamos este estilo al componente y en caso contrario, pues vamos a quitarlo a través de la desaparición del estilo. Y de esta forma vamos a permitir que podamos trabajar únicamente con propiedades, que podamos simplemente diciéndole isShown es igual a true o false, modificar este estilo de una forma directa. Con este modelo que hemos creado, llamado Square Model, vamos a regresar al componente Square y ya podemos completarlo. En lugar de un elemento h3, vamos a trabajar con un div. Vamos a asignarle una clase que sea igual a Square. Esta clase vamos a definirla en el archivo de estilos y va a ser una clase que afecte a todos los cuadrados que formen parte del tablero. Pero adicionalmente, también queremos trabajar con un modelo llamado Square
model, que fue el que definimos anteriormente, y específicamente con la propiedad llamada style. En estos momentos tenemos un problema debido a que, bueno, en primer lugar, no hemos cerrado la etiqueta, ya la cerramos, pero también puedes apreciar que tenemos un error que nos dice que este modelo no existe en el contexto actual. Y para poderlo utilizar, vamos simplemente a ir a un archivo llamado imports.razor y vamos a indicar que queremos utilizar blazorsmack.models, que es el espacio de nombres donde se encuentran los modelos que hemos creado para nuestra aplicación. Si regresamos al componente Square, puedes ver que ya no tenemos este problema que teníamos anteriormente. Pero tenemos aquí un problema que nos indica que no existe una referencia para esto que estamos declarando. Y eso está pasando debido a que no hemos creado una propiedad como parte de este archivo. No tenemos una referencia, una instancia actual de Square Model. Esto lo podemos solventar yendo a la sección de este código. Vamos a declarar la propiedad que sea de tipo Square Model, que se llame Square Model. Esta referencia que estamos creando como parte de una propiedad es la que utilizaremos para modificar la clase de este componente. Y recuerda que este estilo se va a modificar de forma automática cuando trabajemos con la propiedad, esta propiedad que definimos anteriormente llamada isShown. Para agregar un poco de interactividad a este componente llamado Square, vamos también a indicar que queremos trabajar con un evento llamado onMouseUp, que básicamente nos va a permitir detectar cuando el cursor del mouse o cuando este botón del mouse sea presionado. Vamos a asociar este evento con un método llamado validateHit que aún no hemos declarado. Puedes apreciar que aquí tenemos ya un error que nos está indicando precisamente que no existe este método que estamos asociando. Como parte del código entonces, vamos a indicar que queremos crear este método llamado validateHit, que es el método que se va a ejecutar cuando este evento sea disparado como parte de la interfaz gráfica. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando se presione uno de los componentes? Bueno, básicamente notificar al componente principal, que es el componente del juego, para poder realizar algún tipo de acción sobre esa lógica del juego que se está ejecutando actualmente. Pero para poder comunicarnos a este componente exterior desde el componente Square, vamos a tener que utilizar un evento, un event callback. Vamos a declararlo a través de public event callback on mouse up. Puede ser el nombre que tú quieras. Y ya lo tenemos listo. Entonces simplemente cuando se presione como parte de la interfaz gráfica este componente o cada uno de los componentes, vamos a indicar que se dispare este evento a través de onMouseUp.invokeAsync, pasando una nueva instancia de event args. Con esto ya estamos entonces enlazando, vamos a poder enlazar este componente con el componente principal del juego. Pero para que el componente principal del juego pueda ver cada una de estas propiedades que hemos definido y poder modificarlas conforme se necesiten, tenemos que agregar un atributo llamado parameter con el propósito precisamente de que podamos trabajar con estas propiedades desde fuera. También vamos a agregar aquí este atributo llamado parameter para que también se pueda trabajar de forma externa con este evento que estamos definiendo aquí. Vas a ver más adelante por qué. Por el momento tenemos ya listo nuestro componente llamado square.razor. Voy a guardar todos los cambios, cierro los archivos que no estamos utilizando actualmente y regresemos a la lógica de negocios del componente blazorsmack component, es decir, donde hemos definido este conjunto de campos para poder trabajar con la interfaz gráfica principal. Después de esta definición de las diferentes variables, voy a proceder a crear una propiedad que sea una lista de Square Model. Y básicamente esta lista va a contener la información de cada uno de los cuadrados que vamos a querer desplegar como parte de la interfaz gráfica. Vamos a llamarle Squares, que sea igual a un nuevo listado de Square Models. Y a continuación vamos a crear un constructor para nuestro componente. Y lo que voy a hacer aquí es a través de un ciclo for, indicando int i es igual a 0, i es menor a 9 y más.
Lo que voy a hacer aquí es agregar o crear una nueva referencia de un Square Model, especificando que el ID de cada uno de estos Square Models van a ser igual o va a ser igual a el valor del ciclo de la iteración actual, con el propósito de dar un ID único a cada uno de los cuadrados que aparezcan en el juego. De esta forma ya tenemos entonces un listado con diferentes elementos gráficos o con diferentes cuadrados o únicamente esa referencia de la clase, no del componente. Para crear los componentes voy a regresar a la parte de interfaz gráfica, es decir, donde tenemos el código HTML. Y como parte de este div que tiene la clase board asociado, voy a utilizar un ciclo for each. Voy a indicar para var s in squares. Recuerda que squares es la propiedad que tenemos en el code behind que mantiene las referencias de los modelos de cada uno de los cuadrados. Y aquí es donde sí vamos a utilizar ya la referencia de square. Vamos a utilizar el nombre completo, es decir, blazorsmac.components.square o bien quitar esto y utilizar directamente un using en la parte superior del archivo. Ya tenemos aquí, podemos estar creando cada uno de los componentes de forma visual porque estamos validando prácticamente que estamos utilizando cada uno de los valores en el listado. Y podemos indicar que Square Model va a ser igual a S. Con esto estamos asociando directamente cuál es el modelo del cuadrado directamente en el componente a través de esta instancia de S que está, recuerda, recorriendo cada uno de los elementos del listado de cuadrados. Si iniciamos la ejecución de la aplicación en estos momentos, si inspeccionamos los elementos visuales, puedes ver que ya se está creando cada uno de los elementos div de acuerdo a el listado o a la lista de componentes de Square Models especificados anteriormente. Sin embargo, no podemos ver nada visualmente todavía porque no hemos aplicado un estilo a cada uno de estos elementos Square. Vamos a aplicarles un estilo. Para ello, vamos a dirigirnos al archivo app.css. Voy a detener la ejecución de la aplicación, ya que para poder visualizar el topo que va a formar parte del juego, tenemos que crear una nueva carpeta dentro de la carpeta www.root. Aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, img y donde voy a importar una imagen. Ya he agregado esta imagen llamada angry.png, que es la que utilizaremos como parte del videojuego. Entonces, una vez que hemos agregado este archivo, voy a definir un estilo llamado mole, que básicamente utilice esta imagen que hemos importado. Entonces podemos arrastrar esta imagen y con esto de forma automática se crea la propiedad background image, creando una referencia a la imagen directamente. También vamos a indicar un background size igual a cover. Y también vamos a agregar un estilo para modificar cada uno de los cuadrados. Es decir, agregamos el estilo .square. Vamos a indicar un ancho igual a 180 píxeles y un alto de 180 píxeles también. Un margen de 10 píxeles. Con esto vamos a visualizar la aplicación nuevamente. Ok, ya tenemos aquí la parte visual del juego. Voy a modificar o agregar una propiedad adicional como parte de board, que es el contenedor o el tablero. Voy a agregar aquí la propiedad background color igual a, por ejemplo, E6, E6, E6. Guardo los cambios, regreso al tablero. Y para visualizar cada uno de los cuadrados voy a regresar a Square, a este estilo Square, y voy a agregar también un background color, pero en esta ocasión el color va a ser igual a blanco. Guardo los cambios y ya puedes ver aquí cada uno de los cuadrados de forma correcta. Ahora bien, este estilo que agregamos de mole, lo que va a pasar es que voy a ir rápidamente al árbol de cada uno de los elementos. Voy a dirigirme a la sección del tablero. Y fíjate lo que va a pasar. Cuando yo quiera que aparezca un topo en alguno de los cuadrados, simplemente voy a agregar el estilo llamado mole. Y con esto puedes ver que apareció ya la imagen que agregamos anteriormente. Si yo quisiera agregar este topo al último de los cuadrados, voy a agregar
este estilo llamado mole y ya vemos nuevamente esta imagen. De esta forma es como vamos a poder modificar o como vamos a poder establecer que aparezca un topo en cada uno de los cuadrados del juego. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a detener una vez más la ejecución de la aplicación. Voy a ir al archivo principal del juego, es decir, donde hemos declarado o donde tenemos el código HTML del videojuego. Y en esta parte donde estamos agregando cada uno de los cuadrados al juego, voy a indicar que quiero agregar un evento llamado onMouseUp, que es básicamente ese evento que se va a disparar cuando demos clic sobre cada uno de los cuadrados. Y esto va a servir para que podamos identificar cuando hemos dado clic sobre uno de los cuadrados y poder saber si le hemos pegado o no al topo actual. Vamos a indicar que este evento va a estar asociado a un método llamado mouseUp que todavía no hemos creado, pero al cual vamos a pasar una referencia del modelo actual para que podamos saber si ese es el cuadrado en el cual se encuentra el topo. Vamos a proceder a definir este método llamado mouseUp a través de una sección de código, es decir, a través de @code. Y dentro de estas llaves voy a indicar que quiero crear un método privado llamado mouseUp, que no devuelva nada, al cual vamos a pasar un square model, llamado S por ejemplo. Y aquí vamos a preguntar si el juego se encuentra corriendo. Aquí vemos que tenemos un error porque se me ha olvidado especificar un campo booleano llamado isGameRunning que sea igual a true por default. Este campo nos va a servir para saber exactamente si el juego se encuentra ejecutándose o no. Voy a cambiar el nombre de este campo y bueno, aquí ya podemos especificar la lógica. Si el juego se encuentra siendo ejecutado, vamos a preguntar si el modelo ID es igual a hit position. Entonces vamos a acumular al puntaje el valor de 1. Lo que estamos haciendo aquí es identificar si el ID del cuadrado es igual al hit position. Hit position es ese campo donde vamos a almacenar el cuadrado en el cual aparece el topo actualmente. Entonces, si estos valores concuerdan, vamos a aumentar en 1 el puntaje. Y tal vez podrías preguntarte cómo se especifica o cómo se selecciona este campo llamado hit position, cómo se establece el valor. Bueno, es lo que vamos a hacer a continuación. Para realizar este método, vamos a crear un par de campos adicionales privados que se llame el primero de ellos, o que sea el tipo random, que se llame random, que sea igual a una nueva instancia de la clase random. También vamos a indicar que queremos un número o una propiedad o un campo entero llamado last position, que sea igual a null. Este campo nos va a servir para saber cuál es la última posición en la cual apareció el topo y no repetir esa misma posición para que el topo cambie siempre de lugar. A continuación vamos a crear un nuevo método que no devuelva nada, que se llame setNextAppearance. Y como parte de este método vamos a crear un for each con un var item in squares, que es el listado de los square models, para recorrer cada uno de los elementos que forman parte del juego. Y lo que vamos a hacer es asignar isShown igual a false para desaparecer cualquier topo que pueda aparecer como parte del juego. Es decir, establecer el juego en un modo inicial. A continuación vamos a declarar una variable llamada random position. A continuación vamos a crear un ciclo do while y vamos a especificar o vamos a asignar a la propiedad llamada random position el valor de random.next para seleccionar un valor aleatorio entre el valor 0 y el valor 8. Y esto se va a ejecutar mientras last position sea igual a random position. Con esto lo que vamos a hacer es asegurarnos de siempre tener un valor único, ya que si se repitiera este valor, pues simplemente el topo se quedaría estancado en un único lugar. Lo que queremos es lograr que cada vez que ocurra una iteración de este tipo, que el topo se mueva a un lugar diferente. Y esto lo vamos a lograr gracias a esto que hemos hecho aquí. Una vez que obtenemos el valor aleatorio, vamos a acceder a la propiedad llamada squares. Vamos a acceder al valor aleatorio único que hemos obtenido anteriormente y a asignar la propiedad isShown igual a true,
con lo cual vamos a agregar ese estilo adicional para que aparezca un topo en la posición especificada. También vamos a asignar a HitPosition el valor de Random Position para conocer cuál es el último valor que ha sido asignado. Y también vamos a asignar a LastPosition el valor de Random Position con el objetivo de que conozcamos en la siguiente iteración cuál es ese último valor que hemos obtenido. Finalmente vamos a invocar el método stateHasChanged con el propósito de notificar a la interfaz gráfica que ha ocurrido algún cambio y forzar de alguna forma a que se actualice la interfaz gráfica. Ya que hemos declarado este método que nos va a permitir asignar esa aparición del topo, el siguiente paso es crear los timers para que podamos iniciar el juego, para que podamos controlar ese flujo del juego y también para especificar qué tan rápido van a aparecer los diferentes topos. Esto lo vamos a hacer creando un par de timers al inicio de la sección code. Vamos a declarar un primer timer del tipo periodic timer que se llame game loop timer. Vamos a crear un segundo timer, pero en esta ocasión que se llame game time timer. Para poder manipular este par de timers, vamos a crear en primer lugar un primer método que nos permita controlar la velocidad de aparición de cada uno de los topos. Para ello voy a crear un método asíncrono que devuelva una tarea llamado game loop async. Vamos a indicar que queremos o necesitamos pasar una instancia de un periodic timer llamado timer. A continuación vamos a indicar que mientras el juego se encuentre siendo ejecutado, vamos a mandar a llamar el método setNextAppearance y también vamos a hacer un await de timer.waitForNextTickAsync. Es decir, se va a invocar la aparición de un nuevo topo, este va a aparecer en la interfaz gráfica y se va a esperar el tiempo especificado como parte de este timer para que se vuelva a ejecutar este método. Vamos a hacer algo similar para controlar el flujo del juego. Es decir, vamos a crear un nuevo método tipo asíncrono que se llame GameTimeAsync, pasando nuevamente un periodic timer llamado timer. Como parte de este método, vamos a indicar que nuevamente mientras el juego se encuentre siendo ejecutado, vamos a indicar current time menos menos. Recuerda que current time es el tiempo global del juego, el tiempo que va a durar este juego. Y vamos a preguntar si current time es igual a 0. Entonces, message va a ser igual a game ended. Y también game is running, o más bien is game running, es igual a false. Forcemos una actualización de la interfaz gráfica a través de stateHasChanged y también vamos a invocar nuevamente timer.waitForNextTickAsync para esperar el tiempo especificado del timer y se vuelve a llevar a cabo la ejecución de todo este código. Ya que tenemos listo esta parte de los timers, ahora sí es momento de inicializar el juego para poder ejecutar estos timers. Vamos a sobreescribir el método onInitialized, que es este que podemos ver en pantalla. Y como parte de este método, vamos a inicializar el timer llamado GameLoopTimer para que sea igual a un nuevo periodic timer. Voy a colocar esto en una nueva línea. Y vamos a inicializar el periodic timer utilizando timespan para especificar el tiempo de duración del timer. Utilicemos el método fromMilliseconds y utilicemos también un campo llamado GameSpeed, que es un campo especificado anteriormente. Finalmente, inicializamos o invocamos la ejecución de este timer a través de guión bajo, que esto sea igual a GameLoopAsync, pasando GameLoopTimer. Aquí podemos ver un error, ya que me equivoqué en el nombrado del método. Debe ser GameLoopAsync.
Con esto ya tenemos lista esta parte para la creación del timer, que es el timer que se va a encargar de la aparición de los topos. Estamos indicando qué tan rápido va a aparecer cada uno de los topos. Podemos modificar este campo como nosotros queramos y con esto se va a iniciar la ejecución de este timer. Voy a copiar este código para inicializar el segundo timer, el cual se llama GameTimeTimer. Vamos a indicar que este va a utilizar una inicialización a través de timespan.fromSeconds, pasando el parámetro 1. Y esto es porque como queremos que el juego tenga una duración en segundos, para que se ejecute este timer a cada segundo, tenemos que crear o tenemos que inicializarlo para que se ejecute cada un segundo. Finalmente vamos a invocar aquí el método GameTimeTimer. Finalmente vamos a invocar el método llamado GameTimeAsync. Aquí me falta una C de hecho también en la creación de este método. Y vamos a pasar como referencia GameTimeTimer. Con esto vamos a disparar este segundo timer para que realice cierta acción. Con esto el juego ya debería funcionar, al menos en su forma básica. Vamos a iniciar la aplicación. Y listo. Puedes ver que ya tenemos aquí el topo que está apareciendo cada cierto tiempo. Tenemos un control de los segundos del tiempo restante y el mono aparece o esta figura aparece cada cierto tiempo. Voy a detener la ejecución de la aplicación. Regreso a la sección de las variables y voy a modificar un poco estas variables para que el tiempo de la duración del juego sea 60 segundos y que el topo aparezca cada 500 milisegundos, es decir, cada medio segundo. Inicio una vez más la ejecución de la aplicación. Puedes ver que ya el topo aparece de una forma más rápida. Vamos a ver si podemos dar clic sobre él. Ok, puedes ver que cada vez que doy clic sobre el topo, el puntaje del juego aumenta en 1. Con lo que nuestra aplicación está funcionando de forma correcta. El siguiente paso es mejorar la parte de interfaz gráfica, ya que la apariencia visual aún no es muy atractiva. Para hacer esto voy a regresar a Visual Studio. Y lo primero que quiero cambiar es la parte de interfaz gráfica. Hay un sitio llamado Gradient Magic, que es este que puedes ver en pantalla. Ya he encontrado previamente una colección llamada Carbon Fiber. Tengo estos dos estilos que me gustan bastante. Voy a utilizar alguno de ellos, por ejemplo el primero. Y para cambiar esta parte de interfaz gráfica regreso a app.cs. Voy a dirigirme a la parte principal de la aplicación, que es este elemento llamado main. Y para aplicar este fondo simplemente tenemos que pegar lo que copiamos anteriormente. Voy a guardar los cambios, inicio la ejecución de la aplicación. Y ya podemos ver la aplicación que tiene un fondo bastante diferente. El siguiente paso que vamos a realizar es cambiar la fuente de la aplicación. Para ello voy a abrir una nueva pestaña en Google y vamos a buscar una fuente llamada Fredoka. La encontramos en Google Fonts de forma inmediata. Y una vez que estamos en el sitio de las fuentes de Google, voy a seleccionar la fuente regular. Doy clic sobre Select y doy clic en esta opción que dice @import, ya que voy a copiar esta línea que se encuentra entre la etiqueta Style. Una vez que he hecho esto, regreso a Visual Studio y voy a pegar esta línea que he copiado al inicio del archivo app.css. Voy a guardar los cambios y para que esta fuente sea aplicada en todos los elementos H1 y H2, voy a crear o a seleccionar más bien este par de etiquetas, indicando que quiero un color blanco para esta fuente o para estos elementos. Y posteriormente indico font, family, dos puntos, y voy a indicar que quiero utilizar la fuente Fredoka. Y si no la encuentra, voy a utilizar la fuente llamada, o una fuente por default, sans serif. Con este cambio que hemos realizado, voy a iniciar la aplicación para ver cómo se ven estos cambios. Y ya puedes ver que la fuente ha cambiado de forma considerable. El siguiente paso que vamos a realizar es agregar un efecto de resplandor para este font family. Entonces voy a regresar a Visual Studio, al archivo app.css. Y después de este par de definiciones voy a indicar que quiero
modificar el elemento H1 de forma independiente con un font size igual a 3EM. También voy a indicar que quiero un margen para que no ocupe tanto espacio esta etiqueta de 20 píxeles. Y también voy a aplicar un margen tipo ATO para que se centre el contenido o este elemento H1. Voy a indicar también que quiero una sombra. Voy a indicar los números 0, 0, 5 píxeles. Y el color que utilizaremos es el color 80080. Puedo duplicar esta asignación que he realizado para no tener que estar escribiendo todo de nuevo. Para esta segunda sección voy a indicar que quiero al valor final aplicarle 10 píxeles. Dejo el mismo color. Voy a agregar una vez más este elemento. Solo que en esta ocasión voy a indicar que quiero un valor de 20 píxeles. Y voy a dejar este último valor. Es decir, tengo tres secciones. La primera con 5 píxeles, la segunda con 10 píxeles y la tercera con 10 píxeles. Con este cambio que he realizado, vamos a ver cómo se ve la aplicación. Listo, tenemos este efecto que se ve bastante bien con el fondo que hemos aplicado también. El siguiente paso es centrar los elementos que estamos viendo que en esta forma o que actualmente se encuentran en un formato de columna. Hay que colocarlos en un formato horizontal. Para esto regreso al archivo app.css y lo que voy a proceder a hacer es modificar o crear un elemento o el estilo más bien info container. Voy a indicar que quiero alinear los elementos de forma centrada. Quiero un display flex y por último un justify content igual a space between para que los elementos se distribuyan de forma uniforme. Guardo los cambios y ya puedes apreciar que ya los elementos se están ubicando de una mejor forma. El siguiente paso es cambiar este fondo para nuestro tablero, ya que actualmente tenemos un único color que se ve bien, pero se vería mejor un degradado. Ya previamente he buscado en el sitio de degradados que te mostré anteriormente. Un degradado es este degradado que va de un color morado oscuro a un color morado más claro. Voy a copiar el código CSS, regreso a Visual Studio, al archivo CSS y voy a dirigirme a la clase Board, que es esta que vemos aquí. Voy a proceder a pegar este background image, guardo los cambios y ya puedes ver el color aplicado de forma satisfactoria. Podemos hacer algunos ajustes adicionales como agregar un redondeado a este tablero. Entonces vamos a indicar que queremos un border radius de 15 píxeles. Guardamos los cambios y se ve mucho mejor el tablero. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar un efecto tipo pulsación para que empiece un tipo de animación cuando nos posicionemos encima del tablero. Esto lo podemos hacer inmediatamente después de esta definición de la clase Board. Voy a indicar Board cuando me encuentre sobre el tablero. Esta animación se llama Pulse. La vamos a crear posteriormente, que dure 1.5 segundos y que sea ejecutada de forma infinita. Vamos a proceder a crear esta animación a través de @keyframes. Se va a llamar Pulse y vamos a indicar que el valor inicial es 0%, el valor final es 100%. Lo que vamos a crear aquí, o vamos a indicar que el box shadow va a ser igual a 0, espacio 0, 5 píxeles y un color B77EFC. Voy a copiar esta línea, voy a reemplazar el valor del 100%, pero en lugar de 005px voy a indicar 0020 píxeles, va a ser el mismo color. A continuación voy a declarar una segunda sección con los valores 0, 0, 30 píxeles, el mismo color que he agregado anteriormente, que es este. Y finalmente voy a declarar una última sección que sea igual a 40 píxeles y el mismo color. Esto para tener un box shadow de acuerdo a estos valores que he especificado. Guardo los cambios y si regresamos a el juego o a la página principal, vemos que ya tenemos este efecto de pulsación que se ve bastante bien. Se anima en cuanto nos posicionamos sobre el tablero.
¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos agregar también un redondeado a cada uno de estos espacios donde aparece el topo. Y esto lo vamos a hacer yendo al estilo llamado Square, que es esta sección que vemos aquí. Vamos a indicar que queremos agregar un border radius igual a 5 píxeles. Guardamos los cambios. Ok, esto se ve mucho mejor. Y también vamos a cambiar el tipo de cursor para que aparezca un cursor diferente cuando estemos sobre cada uno de estos espacios. Que el cursor sea igual a pointer. Y ya con esto, cuando entramos a cada uno de los cuadrados, fíjate cómo el cursor cambia de forma automática. También lo que vamos a hacer es agregar una animación para que cada vez que pasemos sobre cada uno de estos cuadrados tengamos una animación para que sepamos en dónde nos encontramos. Esto lo vamos a hacer a través de Transition, Background, Color. Y indicamos que la animación va a durar 0.3 segundos y va a tener un efecto Ease. Y el siguiente paso es especificar cuándo va a ocurrir esta animación. Esto lo haremos a través de Square, Hover. Es decir, estamos indicando que en cuanto nos posicionemos sobre alguno de estos cuadrados, se va a llevar a cabo la animación, que en realidad va a cambiar el color de fondo a un color EAB9FA. Si guardamos los cambios, ya podemos ver que en cuanto entramos a cada uno de los cuadrados, tenemos una bonita animación que se ve bastante bien. El último paso que vamos a realizar es animar la aparición del elemento del topo, ya que actualmente si iniciamos la ejecución de la aplicación, puedes apreciar que el topo aparece de forma inmediata. Entonces agreguemos una última animación para que tengamos un mejor efecto. Regresemos entonces al archivo de los estilos y voy a proceder a modificar el estilo.mole, es este que vemos aquí. Vamos a indicar que queremos una animación que se llame Pop In, que dure 0.3 segundos, que tenga un efecto Ease Out y Forwards. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a definir la animación Pop In que vamos a utilizar. Y la animación en el valor 0% vamos a indicar que tenga una opacidad de 0. Es decir, que no aparezca visualmente. La transformación va a ser igual a un escalamiento de 0. Es decir, el elemento no va a aparecer para nada. Y para lograr una animación o un efecto, para hacer que aparezca ese topo, vamos a indicar que cuando se llega al valor 100%, se tenga una opacidad con un valor 1 y una transformación con un escalamiento del valor 1. Es decir, que regrese a su estado normal. Guardamos los cambios. Voy a iniciar nuevamente la ejecución de la aplicación. Y listo, ya con esto vemos que aparece de una mejor forma el topo como parte de nuestro juego. Ya con esto podemos jugar tantas veces como queramos el videojuego. Y en dado caso de que queramos aumentar la velocidad del juego, simplemente basta con que modifiquemos el archivo BlazorSmack, que modifiquemos esta propiedad o este campo llamado GameSpeed. Podemos modificarlo a un valor 250. Con lo cual puedes ver que la velocidad de aparición del topo ha aumentado. Entonces con esto hemos finalizado la creación de nuestro juego. También lo que podemos hacer es instalar esta aplicación. Como seleccionamos la opción para que fuera una PWA, podemos dar clic sobre este icono que nos permite instalar la aplicación BlazorSmack como si fuera una aplicación del sistema operativo. Vamos a instalarlo. Y con esto, fíjate que ya tenemos aquí nuestra aplicación que se ve bastante bien y que podemos ejecutar tantas veces como queramos. Con esto hemos finalizado este tutorial. Espero que te haya gustado, que te haya sido de ayuda. Déjame en los comentarios qué es lo que más te ha gustado sobre este juego y cuál es tu máxima puntuación que has logrado una vez que lo has finalizado. Te invito a que des like a este video, que te suscribas al canal y que des clic sobre la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba nuevos videos relacionados al desarrollo con .NET. Nos vemos en el siguiente video.